Queridas y queridos lectores de Solo Sanborns, soy Paulina Vieites, les doy la bienvenida a una nueva charla con café aquí en la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras y de los lectores. Estamos ya a todo motor con estas charlas, con la presencia de nuestro público, encantador siempre, público lector que viene a visitarnos, y yo emocionadísima de recibir a Nick Bradley, que viene a platicarnos no solo del Gato y la ciudad, que ya nos conmovió hace un tiempo, sino desde luego 4 estaciones en Japón, que además me encanta que hayan hecho esta portada maravillosa en grandote. Es un libro que es un verdadero deleite. Bienvenido, welcome, Nick. Te comparto, Nick, que se dice siempre en nuestro país que no somos un país de lectores, y yo siempre digo que esa gente que lo dice tiene que venir a la Feria del Libro de Guadalajara para comprobar que es todo lo contrario. Al entrar a la feria, justo hace unos momentos, me voló la cabeza. De hecho, me preguntaron si esta era mi primer feria internacional, que no lo es, ya he estado en otras, pero nunca en una así de grande, realmente es inmensa. Y me puse a pensar en cuál es la cantidad de libros que hay en este edificio, porque son muchísimos libros impresos y los números seguirían y no podríamos terminar. O sea, que ya quiero, entonces, ya que dijimos esto, saber por qué te interesaste tanto en la cultura japonesa. ¿Qué fue lo que te hizo adentrarte a estas maravillas, a un mundo tan distinto al mundo occidental? Esa es una muy buena pregunta. Porque hace muchos años, ya estoy viejo, bueno, quizá no, quería terminar mi doctorado en literatura inglesa y quería ser autor. A partir de esto fui a Japón, me enamoré de la cultura, sobre todo del lenguaje. Y de repente, un año se convirtieron en 10 años. Cuando llegué a Japón yo no hablaba nada del idioma, pero eventualmente me convertí en un traductor. Traduje para empresas como lo son Nintendo, como Honda, y me di cuenta que al estar en Tokio entré en crisis, porque yo había llegado a Japón queriendo ser autor. Entonces decidí regresar a Inglaterra y ahora sí empezar a escribir con la inspiración que yo ya había obtenido de Japón. Y en El Gato y la ciudad, Tokio es un personaje. ¿Cómo describes a este personaje y cómo se parece esto y se relaciona con 4 estaciones en Japón con Onomichi? Sí, más que nada veo a Tokio como no un personaje, sino como muchos. Porque no sé cómo es aquí en Guadalajara o en la Ciudad de México, pero Tokio está dividido en barrios y cada uno tiene una personalidad distinta, por lo tanto son personajes distintos. También los seres humanos somos países diferentes, Nick. Creo que eso es lo que encontramos también en tu obra, que cada persona, y lo han dicho tantas gentes famosas, es un continente, es una isla, es un país, y creo que cada uno llega a ambas historias con su carga personal, con su personalidad, pero también con sus intenciones, y luego se suma el azar, lo que hace que los personajes se encuentren y entonces suceda esa magia o esa chispa que pasa en las 2 novelas. Quizá la razón detrás de estos personajes siendo tan diferentes y tan contrastantes es: uno, a lo mejor estoy loco y estoy escuchando voces, pero a final de cuentas los humanos somos muy complejos. No somos una sola cosa, somos complicados. No significa que podamos ser solo buenos o malos. Esta polarización que se ha hecho, la vida es complicada, por lo tanto las personas también lo somos. Y aquí en 4 estaciones en Japón vamos a empezar a hablar ya de los personajes de Flo, una mujer que tiene esta crisis y esta necesidad de que le pase algo distinto y se topa con esta abuela maravillosa de difícil carácter y su nieto, y se va implicando en esa historia sin darse cuenta que lo que está cambiando es ella misma desde dentro, ¿no? Como las relaciones que puedes observar desde fuera te cambian desde dentro. Después de haber escrito el primer libro, que es El Gato y la ciudad, dije, esto es algo muy complicado. Para mi siguiente libro quiero hacer algo más simple. Así que comencé a escribir la historia de una abuela y su nieto, pero no me estaba gustando. Lo dejé por un momento, lo dejé descansar, y cuando lo volví a leer dije, wow, esta historia suena a como si hubiera sido traducida del japonés. Por lo tanto, empecé a crear a Flo, quien en el libro es una traductora y funciona como un puente entre 2 culturas, 2 historias, y también entre la historia que yo había previamente escrito acerca de la abuela, su nieto, y lo que ella iba descubriendo.
Y también me gusta pensar en lo urbano y lo rural y el contraste entre, como dices tú, lo cultural y la prisa, ¿no? Creo que también es una novela que tiene que ver con el tiempo, cómo van madurando las cosas, cómo a lo largo de un año son estas 4 estaciones y también se va entendiendo en la vida de los personajes cómo tienen que ir creciendo, no solo en una evolución, sino en el interior. El área rural donde viví en un principio era un lugar maravilloso, toda la gente era muy linda, muy amables, y cuando era más joven traté de escribir sobre ello y no pude. Después me mudé a Tokio y me di cuenta que era una ciudad muy distinta. Yo creí que por ser una urbe gigante iba a ser muy viva, pero al contrario, era un lugar muy triste y muy solitario. Que lo sorprendente de esto es que me fue muy fácil escribir sobre Tokio al estar ahí. A pesar de que fue una etapa en mi vida que fue muy dolorosa, las palabras fluyeron porque estaba sintiendo todo en ese momento y me di cuenta que yo necesitaba escribir primero sobre este tipo de sentimientos, sobre lo vivido en Tokio, para poder después escribir sobre lo vivido en el área rural. Y sí, me encanta Tokio, la ciudad es increíble, pero mi corazón siempre va a estar en el área rural, es donde siempre me encuentro que fui feliz. Y ya para cerrar, Nick, me gustaría saber qué de tus libros, qué de tu obra contribuye a que nosotros occidentales tengamos una visión distinta de lo que es Oriente y no solo respetemos, sino nos adentremos culturalmente y comprendamos esa visión del mundo que ellos muy particularmente tienen. La verdad es que hay mucha gente en Londres y ves a un montonal de personas siempre y ninguno de ellos me interesa. Pero si en cambio un mexicano se mudara a Londres, sería algo fresco, algo diferente. Porque le podrías preguntar, ¿cómo es para ti Londres? Y tiene una opinión totalmente distinta porque la persona es de fuera y tiene una perspectiva única. Porque lo que quizá para mí es normal o es mundano, para otra persona no. Y actualmente tenemos mucho la conversación en torno a la apropiación cultural. Pero yo creo que lo más peligroso acerca de todo esto es alejarnos o dejar de ver otras culturas. Es necesario que siempre haya más diversidad y el adentrarnos en otras culturas, y la verdad es que si un mexicano decide mudarse a Londres en algún punto y escribir un libro acerca de su visión de vivir ahí, yo lo compraría de inmediato. Gracias por estar aquí. Le damos un aplauso fuertísimo, que se oiga el calor de lo mexicano. Estamos aquí en Charlas con Café en la FIL Guadalajara. Gracias por darnos estos 2 libros preciosos. Gracias por estar aquí. Nos vemos y gracias, querida. Gracias por esa traducción y bienvenidos todos a nuestras Charlas con Café. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, la fiesta de las letras. Nos vemos en la próxima.